solamente es el cumplimiento de las profecías, no solamente es el cumplimiento de incluso los personajes bíblicos, sino podemos ver cómo está fundamentado desde la esencia de cada una de las letras que conforman la palabra del Eterno. Entonces eso es increíble. Para entender la palabra del Eterno, verdaderamente nos vamos a dar cuenta que también tenemos que entender el carácter y quién es la esencia más bien de nuestro Mesías Yeshua. El entender a nuestro Mesías, el entender el propósito de las cosas nos va a llevar a entender con más profundidad su palabra. Entonces vamos a hacer el repaso rápido aquí de las primeras 9 letras, empezando por la primera, que es la letra Aleph. En hebreo antiguo la Aleph pues era el dibujo, como ya vemos ahí, de la cabeza del toro. ¿Qué representaba el toro en la cultura hebrea primitiva? Pues la fuerza, el liderazgo, era el animal más fuerte. En un pensamiento hebreo hemos mencionado que es una imagen, se le relaciona al Eterno porque es el líder y es el primero de todas las cosas, es el origen de todas las cosas. Bet es la segunda letra del alefato hebreo, y Bet literalmente en hebreo significa casa. Entonces la segunda letra pues entendemos que es muy fácil de entender, que es una casa. La letra Gimel es este dibujo de un pie, y en hebreo antiguo el nombre de la letra se cree con evidencia que era la palabra Gamal, que significa camello. ¿Qué es el camello? Pues precisamente eso, camina. Pero está relacionado en los pasajes de la Escritura que analizamos, que está relacionado a un hombre rico y generoso, ¿verdad? En los medios de transporte de las gentes ricas, las personas ricas, y está muy relacionado a los conceptos de redención. Vimos varios pasajes, está muy relacionado la letra Gimel, que también era el número 3, está muy relacionado a levantar, al principio de levantar y de dar, de cómo el 3 tiene que ver con levantar. Yeshua, ¿qué día se levantó de entre los muertos? El tercer día. ¿Qué día levanta el Eterno las semillas de la tierra? ¿En qué día crea las semillas? En el tercero. ¿Y qué son? Son las que se levantan del piso y representan vida. La cuarta letra, pues como ya vimos, es la letra Dalet, que Dalet en hebreo pues significa puerta. La palabra puerta en hebreo se dice Delet, el nombre de la letra es Dalet, y viene de la raíz Dal, que significa pobre, y es el número 4. Entonces eso es muy fácil de entender. La letra Hei es la letra número 5. Hei, que es 5, es conocido pues el 5 como el número de la gracia y representa revelación. Hei, vimos muy buen estudio, la verdad, el de la letra Hei, muy completo, porque Hei representa esa revelación y era representado por este monito con las manos levantadas. La sexta letra es la letra Bab, que Bab literalmente significa estaca. Vimos varios pasajes en la Escritura en donde se menciona que para poner y para sujetar bien, para fortalecer la pared de alrededor del atrio, la pared del Mishkan, que utilizaban Bab, utilizaban estacas alrededor. Entonces esa palabra Bab es el nombre de la letra, literalmente significa una estaca, un clavo, un gancho, para enganchar y unir dos cosas, sujetarlas bien. Pues también vimos que es el número del hombre. Vimos que no es casualidad que en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se utilizan 6 diferentes maneras del Eterno de referirse al hombre. Eso es porque el 6 es relacionado al número del hombre. No es casualidad que hizo al hombre en el 6º día de la creación. Entonces vemos ahí varias cosas, varios puntos por los cuales podemos concluir y aterrizar bien que Bab representa sí al hombre, pero es una unión, es el que une todas las cosas. Y vemos que Bab también está relacionada al Mesías, que él es el que une los cielos y la tierra, nuestro Mesías Yeshua. La letra Zayin es la letra número 7, que también es el número 7, y es este dibujo como de una espada o un instrumento para arar la tierra, que representa la espada del Espíritu, que es la Torá, la palabra del Eterno. También es pues nuestro Mesías Yeshua. Vimos ese concepto como en el pensamiento judío está muy
muy claro el pensamiento de que la 7, o sea, el número 7, la Zayin, es el 6, pero con corona. Es el hombre con corona que representa al Mesías. Después pueden ver el estudio. La letra Het es la letra número 8 del alefato hebreo. También el número 8. Para empezar, vimos que 8 que representa en la escritura, pues un nuevo inicio. Y es representado por esta pared, es decir, la pared que divide, que separa, que divide lo puro de lo impuro, y así es nuestra vida con el nuevo inicio en Yeshua el Mesías. Él pone una pared que es una cerca, y a partir de ahí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De ahí en adelante tenemos un nuevo inicio de protección, siempre y cuando estemos dentro de la protección del Eterno, tomados de la mano del pastor Yeshua nuestro Mesías, viviendo de acuerdo a su palabra. La letra número 9 que vimos la semana, hace 2 semanas de hecho, es la letra Tet, que es este canasto, un canasto de barro. Vimos varios pasajes en los cuales el barro, pues aquí está relacionado al hombre. La escritura nos pone a nosotros como que somos vasijas de barro. Esta letra Tet va a representar también a nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que vamos a tomar la decisión de qué es lo que vamos a poner en nuestra vida, y a fin de cuentas recuerdan cómo vimos varios pasajes en los cuales dice que nosotros pues somos como el barro en las manos del alfarero. Y aparte vimos cómo nuestro Mesías Yeshua, él mismo, fue ese canasto de barro que tuvo que ser quebrado. Al finalizar el estudio, vimos ahí varios pasajes que estuvimos leyendo, y se acuerdan que aterrizamos al final que nuestro Mesías Yeshua fue cumpliendo con cada una de las letras, y él literalmente cumplió como ese canasto de barro que fue su cuerpo, que tuvo que ser quebrado. ¿Y a qué horas murió? Recuerdan que vimos a la hora 9, eso no es casualidad. Él cumplió y entrega su cuerpo a la hora 9, que está relacionado al concepto de Tet, de 9, y cumple literalmente esta letra para pasar a la siguiente, que es la que vamos a ver el día de hoy, que es la letra Yud, que representa la diestra de poder. Al terminar el estudio de la letra Tet, me gustó mucho lo que mencionó Brian. Vino y me dijo, ¿sabes qué? Cuando estabas hablando de ese punto del Mesías, de que él es la Tet, de que él entregó todo y fue crucificado, fue como un canasto, una vasija, me dice, una vasija que tuvo que romperse para nosotros podernos dar vida. Y dice, inmediatamente me acordé de los estudios de Levítico, cuando veíamos qué es lo que pasaba cuando a una vasija de barro le caía algo inmundo, tenía que ser quebrada. Entonces efectivamente me gustó mucho ese complemento que mencionó Brian, porque eso es efectivamente lo que pasaba. Nuestro Mesías Yeshua, eso que leemos en Levítico de la vasija de barro, que si le caía un animal muerto o si tocaba inmundicia, tenía que ser quebrada esa vasija. ¿Por qué tenía que ser? Porque nuestro Mesías Yeshua, era una profecía de nuestro Mesías Yeshua, que él, al caerle la inmundicia de nuestro pecado, tuvo que ser quebrado. Pero para pasar a la letra del día de hoy, que es el número 10, que es un brazo, que es la diestra de poder. Fue muerto para ser levantado como la diestra, ser levantado y estar a la diestra del Padre y reinar con poder y gran gloria. Bendito es Él. Entonces aquí, juntando las primeras 9 letras, pues vamos a leer como lo hemos estado haciendo. Nos habla del líder y fortaleza de la casa. Ok, vamos paso por paso. El líder y fortaleza, ¿de qué nos habla? De la letra, todos juntos, Aleph. De la casa, Bet. Es el Padre. El Padre es Aleph, Bet, Ab. La palabra Ab. Es el Padre, que es el hombre rico y generoso. Eso sí es Gimel, que redime y levanta. Redimir y levantar son conceptos de la letra Gimel, muy muy marcados de la letra Gimel y el número 3, que levanta a los pobres y vagabundos. Dalet, efectivamente, de entre los 4 confines de la tierra. Dalet por el 4, y les abre la puerta. Dalet, a la revelación.
Hey, y la gracia, hey, uniendo Bab al hombre, Bab, la letra que representa al hombre, el número 6, a la espada del Espíritu, que es Mashiach, Zain, que es su Torah, Zain, para darnos protección, Het, el muro de protección, la cerca, y un lugar en su redil. Het es el redil del pastor, la cerca que está alrededor del redil, así como un nuevo inicio, Het, número 8, para vida eterna, viviendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Carne, Tet, la vasija de barro, nuestro cuerpo. Entonces vamos a leerlo todo junto. Dice: el líder y fortaleza de la casa es el Padre, que es el hombre rico y generoso, que redime y levanta a los pobres y vagabundos de entre los 4 confines de la tierra, y les abre la puerta a la revelación y la gracia, uniendo al hombre a la espada del Espíritu, que es el Mesías, que es su palabra, su Torah, para darnos protección y un lugar en su redil, así como un nuevo inicio para vida eterna, viviendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y eso nos va a llevar a la letra Yud. Entonces Yud, como estamos viendo aquí en el hebreo antiguo, era esta imagen, ese dibujito que era el dibujo de un brazo, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y pues aquí tenemos la imagen de lo que eso representa, el brazo de la diestra de poder. Este brazo, vemos que es pues, un brazo derecho, vamos a pensarlo así. ¿Y por qué lo vamos a pensar así? Porque la Escritura nos habla de la diestra del Eterno en muchos pasajes. Entonces el Mesías, después de ser quebrado como vasija, cumple con la letra Tet a la hora 9, no es casualidad. Después es levantado, dice la Escritura, y es sentado y puesto, está en el trono a la diestra del Padre. Entonces de la letra Tet pasa a ser la letra Yud. Yud, como sabemos, es el número 10, ¿sí? En hebreo es la letra Yud, que sí me gustaría mencionar, de acuerdo a varios estudiantes de la Escritura del hebreo antiguo, pues muchos llegan a la conclusión de que esta letra Yud, en sus orígenes, muy probablemente, y ahorita vamos a ver por qué, ha de haber tenido otro nombre, que es el nombre Yad. ¿Y por qué creen eso con tanta certeza? Pues bueno, ahorita vamos a ver en la Escritura varios pasajes que nos habla de Yad, una palabra que empieza con Yud, pero Yad literalmente significa mano. Y pues el dibujo del hebreo antiguo vemos que es un bracito con una mano, y está muy arraigado eso en el pensamiento hebreo. Entonces también es el número 10. Aquí tenemos esta imagen de la letra Aleph, que Aleph, ¿qué número es? Es el número 1. ¿Y qué representa Aleph? Exacto, representa el Eterno, pero exacto, la fuerza, el liderazgo, representa la fortaleza o el liderazgo. Entonces cuando Aleph es multiplicado por 10 vamos a ver que representa una totalidad. Estamos hablando que es la fortaleza o el liderazgo al máximo grado, y esa líder, vamos a llamarlo un líder perfecto o un líder a su máximo potencial, nos da Yud, que es la diestra de poder. Entonces Yeshua, sabemos que él es, no nada más es un líder, no nada más era un líder fuerte, sino él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice la Escritura. Entonces él es Aleph multiplicado por 10, es decir, el líder a su máximo grado, y por eso es Yud, la diestra de poder. No es casualidad que el nombre divino comience con esta letra Yud. ¿Por qué? Porque el Eterno es poder, su nombre es poder. Entonces en hebreo antiguo ya vimos aquí la letra, pero vamos a ver ahorita por medio de la Escritura cómo va a estar relacionada la letra Yud, y cómo en el pensamiento hebreo Yud significa mano, brazo, significa, representa la diestra, es decir, la diestra de Elohim, representa al Mesías, a su majestad nuestro Mesías Yeshua, representa poder. También va a estar relacionado a las obras de las manos,
En un pensamiento hebreo, pues la fe y las obras van de la mano, ¿vale? Entonces, Yud va a ser una letra que también nos va a mostrar la firmeza, la fuerza y la fe, vaya, en nosotros. Si nosotros realmente somos personas de emuná, de fe, de fidelidad, vamos a estar muy firmes en Yud. Representa el número 10, es también el 10. Y este concepto súper importante, sí representa el poder, pero también representa una totalidad. Entonces esto ahorita lo vamos a ver más adelante, pero vamos a empezar este estudio el día de hoy con una palabra, una palabrita muy pequeña de 3 letras en hebreo. No sé si la habían visto. Para entender un poquito más esta letra Yud, vamos a empezar con esta palabra que empieza con Yud. Es la palabra Yashar. No sé si alguien por aquí había escuchado esta palabra Yashar, que sepa qué significa. Si no, bueno, vamos a continuar. No se preocupen, yo a veces digo así como si supieran mucho y ahí 2-3 horas antes del estudio apenas estoy descubriendo qué significa. Pero bueno, esta palabra Yashar la encontramos en la concordancia Strong, es la palabra 3474 del hebreo. También, si lo revisan con calma, van a ver que la 3477 se escribe igualito, varía ligeramente ahí la pronunciación, pero es la misma raíz, vaya. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la traducción, que está muy similar. En esta traducción o la información que nos da el Strong en la palabra 3474 del hebreo Yashar, que aparece por lo menos 25 veces en la escritura. La otra palabra que se escribe igualito, significa casi lo mismo, pero está ligeramente diferente, aparece más de 120 veces. Entonces esta palabra sí la estamos encontrando muy constantemente a lo largo del Tanaj. Entonces, en un pensamiento hebreo antiguo, Yashar significa, o sea, traducido en las diferentes traducciones como estar derecho o parejo. Es decir, enderezar, algo agradable, dirigir, recto, encaminar, dice, o tomar el camino rectamente. Y hay algunas otras maneras de traducirlo, pero podemos darnos cuenta que nos está hablando de estar derecho, enderezar. ¿Qué es enderezar? Algo que está torcido, pues para agarrar buen rumbo se endereza y ya vamos a estar encaminados en lo que está recto, en lo que está correcto. Entonces vemos que todo va en torno a estar firme, estar parejo y no andar tambaleante o no andar torcido. Entonces Yashar, vemos que empieza con la letra Yud. ¿Qué dijimos que es Yud? La diestra de poder, representa la mano derecha, la diestra del Eterno, que sabemos que ¿quién es la diestra del Eterno? Nosotros que ya tenemos esa revelación, bendito es Él, Yeshua nuestro Mesías. Entonces, Yashar empieza con Yud y significa estar derecho y recto, porque para caminar en rectitud necesitamos estar tomados de la diestra de Dios, de Elohim. Aquí tenemos otra palabra. ¿Qué palabra es? ¿Si la conocen? La conocemos, ¿no? Él significa Él, que significa Dios. Es Él, Él de Elohim, vaya. Él significa Dios. Y Yashar. Entonces tenemos las dos palabras. Yashar, que significa estar derecho, estar firme, estar encaminado y recto, tomado de la diestra del Eterno. Y Él significa Elohim. Cuando las juntamos forma la palabra junta que dice Israel. Israel, que también empieza con Yud, no es casualidad. Empieza Israel con la diestra del Eterno. Entonces, en un pensamiento hebreo antiguo, en un pensamiento hebreo original, ¿qué representa o qué significa Israel? Vaya, ¿quién es Israel? El que por la diestra de Dios es dirigido o encaminado rectamente a Dios. También lo podemos entender como el que anda rectamente en los caminos de Elohim. Entonces, si vemos,
Israel empieza con la diestra de poder, empieza con el Mesías. Él es la cabeza, Él es el líder máximo que hay del Padre, por eso Él es la cabeza del pueblo de Israel. Simplemente volver y regresar a ver qué dice la palabra del Eterno, profundizar en su palabra y en cada una de las letras y en la esencia del nombre. Y vamos a ver que Israel son los que nos tomamos de la diestra del Eterno. ¿Para qué? Para andar rectamente y encaminados hacia Él. A ver, ¿qué ejemplo podemos poner? Una persona que dice, no, yo soy cristiano y muchas veces cuando lo oímos, pues pensamos, pues que es una persona bien, que con buenos, que no toma, que no fuma, que tiene buenos hábitos, buenas prácticas, que lee la Biblia, que ora, que adora a Dios, o sea, principios muy buenos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si esa persona que dice que es cristiano, lo ven otros que anda, pues, con 2, 3 mujeres, que anda tomando y haciendo relajo y robando a la gente, que la Biblia pues nunca ni la toca, ni la tienta, no sabe ni de qué se trata, nunca ora? Pues van a decir, oye, pues ese realmente no es un cristiano. O sea, un cristiano mismo te va a decir, ese no es cristiano. ¿Por qué? Porque alguien que a lo mejor practica verdaderamente el cristianismo es un ejemplo, ¿eh? De la misma manera, Israel lo tenemos que ver así. ¿Quién es Israel? Pues son los que se apoyan y están firmemente, enderezan ese camino torcido que llevamos para volver al Eterno, para volver a Elohim, para volver a lo que Él dijo. ¿Cuál es lo que Él nos dijo? Pues su palabra. ¿Cómo vamos a llegar a su palabra? Pues por medio del Mesías. La letra Yud se escribe de esta manera. Para escribir nosotros Yud ocupamos 3 letras. Una es la letra Yud en sí, la otra es la letra Vav y esta es la letra Dalet. Ese es en hebreo antiguo y tenemos la letra Yud. Entonces, ¿qué significa Yud? Pues Yud significa simplemente la 10ª letra del alefato hebreo, la letra que estamos viendo el día de hoy. Entonces, ¿por qué se cree con tanta firmeza que por algunos, porque es creído que Yud antes se llamaba Yad? Pues porque la raíz, vaya, de la palabra Yad, más bien dicho, la raíz de la palabra Yud es la palabra Yad. Yad se escribe con 2 de esas 3 letras, con la Yud y la Dalet, y Yad significa mano. Entonces pongo aquí esta imagen, esta foto de esta persona con una diestra, una mano derecha, que vemos un poquito cómo se asimila, ¿no?, a lo que es la letra Yud del hebreo antiguo. Entonces ya lo encontramos en la Escritura. Vamos a ir a los diferentes pasajes. Y esta palabra Yud aparece muchísimas veces en la Escritura. Simplemente vamos a leer unos de los pasajes. Vamos a leer donde aparece la palabra Yad, que literalmente significa mano. En Éxodo 13:14 dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto y de casa de servidumbre. Entonces esa palabra mano es la palabra Yad, se escribe con la Yud y la Dalet, y que se cree que era el origen, vaya, o el nombre original de esta letra. Por eso así se dice la letra en el pensamiento hebreo, pues es la letra Yud, es la letra mano, representa y significa mano. Génesis 41:35 dice: y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recogen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Entonces, en este pasaje también dice: y recojan el trigo bajo la mano de Faraón. En hebreo, bajo la mano, esa también es la palabra Yad. Pero ese trigo, esa cosecha que se estaba levantando, ¿ustedes creen que se está refiriendo como que literalmente estaba debajo de la mano de Faraón? ¿O se está refiriendo a algo más? Pues literal, exacto, la dirección. Y así se traduce en otros pasajes. Esta palabra Yad, que es mano,
Aquí literalmente en la Reina Valera se tradujo como mano, que pues sí está bien y sí tiene sentido en español también, pero en otras traducciones, para hacer un mayor énfasis, se tradujo como el trigo bajo el control de Faraón o bajo la autoridad de Faraón. Entonces, este pasaje lo pongo aquí para que nos demos cuenta que en un pensamiento hebreo, yud o la mano no solo se refiere a físicamente una mano, sino nos va a estar hablando de control, de autoridad. Nos va a estar hablando de tener poder, de tener dominio. Entonces vamos a ir pudiendo relacionar todo esto. Vemos que Yud pues va a representar al Mesías, que es la diestra del Eterno, y que en un pensamiento bíblico no nada más se limita a una mano física, sino autoridad al que está y tiene todo bajo control. Así es que no hay que asustarnos de más. Muchas veces somos muy fáciles de asustar con las diferentes cosas, de que ya se está saliendo todo de control. Algo les digo, si estamos sujetados y tomados bien firmes de la diestra, no tenemos por qué estar tan temerosos. El Salmo 92:4 dice: por cuanto me has alegrado, oh Eterno, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Entonces, las manos va a estar relacionado también a la obra del Eterno. Entonces vemos por qué Yeshua es la diestra del Eterno, porque dice la Escritura que todas las cosas fueron hechas por medio de Yeshua. Dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Está en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, nuestro Mesías Yeshua es la diestra de Adonai, del Padre, y dice la Escritura que por medio, dice Luis Hadashah, que por medio de Él, el Eterno por medio de Él creó todas las cosas. Y hemos entrado en más detalle, que no nada más se limite eso al Brit Hadashah, sino vamos a ver que también en el Tanaj de eso nos habla. En Job 10:8 dice: tus manos me hicieron y me formaron. Salmo 119:73 dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Entonces, las manos del Eterno, la diestra del Eterno, literalmente pues dice, podemos leer que dice que su mano es el que hizo todas las cosas, y nosotros podemos entender lo que se refiere a Yeshua, nuestro Mesías. Salmo 80, uno de los salmos más mesiánicos que existen, nos da todavía más revelación de quién es esta diestra, esta mano del Eterno. Dice el Salmo 80, del 14 en adelante: oh Elohim de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra. Aquí, cuando habla de una viña, podemos leer en la Escritura que nos habla del pueblo de Adonai, del pueblo de Israel, y dice que la plantó la diestra, o sea, nuestro Mesías Yeshua. Dice: y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra. ¿Quién será el varón de su diestra? Yeshua, nuestro Mesías. Este salmo, si lo leemos desde el principio hasta el final, uno de los salmos más mesiánicos que puede existir. Dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Adonai, dice Elohim de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Habla de nuestro Mesías Yeshua. La palabra salvos, Yeshua. En Éxodo 15:6 dice: tu diestra, oh Adonai, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Adonai, ha quebrantado al enemigo.
Ese es el cántico de Moisés, y desde aquel tiempo, ¿de quién está hablando? Pues de la diestra de Adonai. ¿Quién es la diestra? La misma escritura nos lo dice, es el Mesías, es el varón que está sentado a su diestra, Yeshua. Hechos 7, 55 y 56 dice, pero Esteban, esta es la visión de Esteban cuando fue apedreado, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim y a Yeshua que estaba a la diestra de Elohim. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ahí ya directamente nos está diciendo, Yeshua es la diestra de Dios. Yeshua es ese varón del que se hablaba en el Tanaj, que acabamos de leer aquí en los Salmos, que leímos en Éxodo, que leímos en todos estos pasajes. Todas estas referencias se vienen a cumplir en nuestro Mesías Yeshua. Él es la diestra que encabeza Israel. Por algo Israel empieza con la letra Yud, porque representa a nuestro Mesías, que es el poder de Dios, el poder de Elohim. Y vemos que por eso empieza el nombre divino de Adonai con la diestra, que representa a nuestro Mesías Yeshua. Yud Hei Bab Hei. Vamos a continuar. Aquí tenemos una palabra en hebreo. Es la palabra formada por 3 letras. La letra, a ver si las conocen. ¿Cuál es? La Ayin. Ándale, Kuf, exacto. Ándale, y Bet. Ayin, Kuf y Bet. Forma la palabra Akeb. Akeb la encontramos muchas veces también en la escritura y literalmente significa talón. Akeb, la primera vez que se encuentra esta palabra Akeb es en Génesis 3, cuando dice, y pondré enemistad entre ti, entre tu simiente, dice, y la simiente de la mujer. Dice, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es el calcañar? Es el talón. Esa palabra calcañar en hebreo es la palabra akeb, esta que tenemos aquí. Entonces akeb significa talón. También nos encontramos la misma palabra cuando nace Jacob y su hermano Esaú, y dice que sale primero Esaú y inmediatamente después, detrás viene ahí el gemelo que sale y que dice que se toma del talón, es decir, la letra Yud que es la mano, estaba en el talón, que es la palabra Akeb, en el talón de su hermano Esaú. Entonces, a esta palabra Akeb, que es Ayin, Kuf y Bet, si nada más le añadimos esta letra, la letra Yud, nos da otra palabra. ¿Qué palabra es? Jacob, exacto. Así que vemos que Jacob pues nació y vieron que salió un talón y luego salió una mano y pudieron ver, hoy es una mano y un talón, y así le pusieron a Jacob, así únicamente, no pensaron mucho ni nada, simplemente estaban siguiendo lo que eso representa. Entonces, ¿qué significa Jacob? Jacob literalmente significa el que te toma del talón. Eso significa Jacob. ¿Eh? Sí. Exacto. ¿Y cómo? ¿Y quién vino a ser después Jacob? Israel. ¿Y dónde heriría la serpiente? En la simiente de la mujer, pero dice dónde lo heriría, en el calcañar. ¿Quién es el calcañar? Jacob, que es Israel. Entonces esa serpiente antigua, ¿en quién estaría empeñada de estar encima, de estar tergiversando, cambiando, manipulando, confundiendo? ¿A la simiente de quién? De Jacob. Exacto, el talón, que es Jacob. Entonces Yud también es el número 10. Es el número 10. Y vamos a ver que el 10 pues representa una totalidad.
así como hemos visto que el número 5, por decir, es el número de la gracia, o hemos visto que el número 7, el número 6 es el número del hombre, el número 7 es el número de la perfección espiritual, el número 8 es el número de un nuevo inicio, ok, el número 10, aquí va a ser el número de una totalidad. Y tenemos un ejemplo aquí, varios ejemplos. Uno de ellos es el de 10 mandamientos. O sea, realmente en la Torá se dieron 10, que es conocido como las 10 palabras. También ya se tradujo después como los 10 mandamientos, que en estas dos tablas de la ley sí se citan y se enumeran 10, pero que sabemos nosotros que no son 10. ¿Cuántos son? Exacto, son muchísimos. En la Torá, después hay diferentes interpretaciones. Hay unos que todos dicen sí, son más de 600, pero hay unos que dicen no, pues son 600, otros 620, 650. Lo más, se puede decir, aceptado ha sido lo que se estipuló por Rambam, Maimónides, que son 613. Esa es después de bastante minucioso el estudio, evaluaron diferentes mandamientos que dijeron, oye, pero es que este no parece tanto mandamiento, este hasta parece como pregunta. Dice, bueno, es que en esa pregunta te está mandando a hacer algo. Y hubo, debates, ¿no?, entre diferentes, pero bueno, llegaron a la conclusión que son 613. Dijeron, bueno, también como confirmación nos sirve. Qué casualidad que son 613, 6 más 1, 7, más 3, 10. Ahí está, nos habla de una totalidad, sí cuadra, que sean 613. Y después, de una manera también impresionante, pues ya de esos 613 se hizo una división no sé si han escuchado ustedes, que dijeron, bueno, vamos a separarlos en mandamientos positivos y mandamientos negativos. Entonces llegaron también a la conclusión de que existían 365, de los 613, 365 mandamientos eran positivos y 248 negativos. No sé si habían escuchado, creo que sí. Entonces dicen, mira, también qué casualidad que 365, pues vamos a sumarlos, 3 y 6, ¿cuánto es? Son 9, más 5, son 14, y luego sumas, son 14, es 1 y 4, sumas 1 y 4, bueno, te da 5, ¿no? Dice, esos son los positivos, y ahora los negativos son 248, son 2 más 4, son 6, más 8, 14, dices 1 y 4, 1 y 4 te da 5, entonces tenemos 5 y 5, pues son 10, dice también cuadra y también pues podemos, es como una especie de confirmación, y que cuando lo lees pues, caray, como que sí cuadra, y a Dios, al Eterno le gusta hacer ese tipo de cosas. Dije, bueno, pues podría ser, pues me voy a inclinar por esta postura, 613, sí como que cuadra. No es, lo importante no es que sepa cuántos sean, sino más bien que lo vayamos estudiando y ya después yo saque mi propia conclusión. Ese es el propósito. ¿Sí, Rosy? Tanto para los mandamientos positivos como para los mandamientos negativos, el resultado es la gracia. Exacto. Sí, relacionándolos a la gracia, como dice Rosy, tanto para los mandamientos positivos como para los negativos, el propósito es la gracia. Oye, ahorita que digo negativos, no crean que son negativos de malos para nosotros, ¿no? Se podría malentender. Negativo simplemente se refiere a que hay un no, como no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ese tipo de mandamientos que son como tipo prohibiciones. Exacto. Y bueno, no es el tema, pero otro dato bien interesante, también Rosy ahorita mencionó que son más de 1000 mandamientos, porque sí, ya en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, también ha habido diferentes estudios, diferentes listados de los mandamientos que se pueden extraer de las palabras de Yeshua y del Nuevo Testamento.
Y hay diferentes también números. El número más común son 1050, hay también 1055 mandamientos. No quiere decir que son mandamientos extras de la Torá, no es eso, sino son maneras en las cuales se están interpretando los mandamientos, que a fin de cuentas pues abarca más. De un mandamiento no, puede muy bien tener diferentes como subcategorías, o sea, de que un mandamiento, a fin de cuentas, si lo desglosamos, de ahí salen como 6 o 7. Entonces, 1055 es un número común que se dice que son los mandamientos del Nuevo Testamento. Entonces, usando esa misma formulita que usan rabínicamente para lo que ahorita dijimos, de llegar a que 5 y 5 y son 10, los 1055, que se dice que a veces son los de Yeshua. Te digo, hay diferentes interpretaciones, muchos afirman que son 1050, pero varía entre 1050 y pocos más. Pero el 1055 son 1 más 0, o sea, 1055 vamos a verlo, 1 más 0, 1 más 5, 6 más otros 5, 11, que es 1 y 1, 1 más 1, 2. ¿Y cuántos mandamientos nos dijo Yeshua? Que siguiéramos 2. Dijo, ¿por qué? Porque en esto se resume y se concreta toda la Torah, toda la ley. Entonces, nuestro Mesías siempre hablaba con unos cuantos pasos adelante. Impresionante. Entonces, ok, los 10 mandamientos representan, no es que sean nada más 10 mandamientos, sino se concretó en 10. ¿Por qué? Porque representan la totalidad de las instrucciones del Eterno. En esos 10, si los guardamos y los seguimos, realmente no vamos a tener problema con guardar ninguno de los más de 600 mandamientos que hay en la Torah. En la Escritura se narran o se nos habla de 10 canciones. No quiere decir que esas 10 canciones tenemos toda la vida que cantar, pero nos está hablando para que entendamos que en esos 10 cantos se engloban o nos habla de una totalidad de los cantos. O sea, son representadas, todos los cantos que actualmente le entonamos al Eterno. 10 tribus del norte, porque eran las 10 tribus del norte las que más se hace énfasis en la Escritura, que fueron dispersas, porque el 10 tenemos que entender, vamos a ir entendiendo que nos habla de una totalidad. Sí, David. Igual que representa a Efraín, que fue cuando Jacob le dice a Efraín que pone a su 10. Igual, representando la mano, le dejó para bendecir a Efraín, las 10 tribus y la bendición prácticamente, ¿no? Exacto, así es. Sí, muy buen punto. Cuando Jacob, Israel, bendice a Efraín, ¿que quién es Efraín? Pues es el que representa las 10 tribus. Se le pone la diestra encima de la cabeza, que representa el número 10, efectivo, la totalidad de la bendición. 10, vamos a leer también cómo el rey David menciona y concreta en un salmo, eso va a ser muy simbólico, cómo menciona que hay que alabarle al Eterno con 10 cosas, menciona ahí, pero esas 10 cosas no quiere decir que nada más con eso, y no, pues ahí dice que a son de bocina y con pandero, pero no con maracas. ¿Tú por qué le tocas con maracas? Eso no, eso es antibíblico. No quiere decir eso, no quiere decir que nos limitemos a la lista, sino en esa lista tuvieron que haber sido 10 cosas porque representa una totalidad. Si fueran 9, 8 cosas, sería otro el mensaje inmediatamente. 10 palabras para la creación. Igual al principio vamos a ver que 10 veces en la Escritura, en Génesis, en la creación, se menciona Vayomer Elohim, que significa y Dios dijo. No quiere decir que nada más 10 cosas hizo, sino estas 10 cosas, estas 10 Vayomer Elohim, estas 10 narraciones, representan la totalidad de lo que creó. Eso nos podemos entender al ver estos 10, pues que hizo todas las cosas. 10 naciones, se nos habla ahí en la Escritura. Vamos a leer, no es que nada más sean 10 naciones en la tierra, pero representa la totalidad de ellas. 10 en las genealogías, el número, ese concepto de cada 10 patriarcas se forma un mensaje muy muy impresionante y un propósito. Eso también ahorita lo vamos a ver. Y muy por encima, no crean que apenas está empezando el estudio y faltan 3 horas, no, ahorita es rápido esto. Es que vamos a ver así como que 10... la 10ª parte es la del diezmo,
O sea, del Eterno son todas las cosas. Nosotros estamos para consagrar a Él. Y cuando a Él, dice la Escritura, que cuando apartamos y le entregamos la 10ª parte, pues el resto se santifica. Cuando la cosecha la presentaban y apartaban esa 10ª parte, el resto de la cosecha pues quedaba, santificada. Así es. Esa 10ª parte representa la totalidad de la cosecha en cuanto a los diezmos. Entonces, bueno, aquí nada más para leer rápidamente, después ustedes lo pueden corroborar ya con más calma. Uno de los puntos que dijimos, de que el 10 está en la creación. No quiere decir que Elohim nada más 10 cosas creó, pero sí se narran estas 10 cosas para que entendamos que esto nada más representa toda la creación, la totalidad de la creación. En Génesis 3 dice la primera vez que dice Vayomer Elohim, y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Después en el verso 6, luego dijo Dios, haya expansión en los medios de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Después la tercera vez en el versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. La cuarta vez está en el versículo 11, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé este fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. La quinta vez en el verso 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para los días y años. La sexta vez que Dios dijo, la sexta vez que Dios dijo, bueno, algo así. Dice en el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ya me está aquí jugando trabalenguas el Eterno. El 22 dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. La octava vez está en el versículo 24, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y así fue. La novena vez, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La décima vez que mencionó, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces esas son las 10 veces que se encuentra en la escritura Vayomer Elohim en la creación. Nuevamente esas 10 veces, esas 10 cosas creadas, esas 10 menciones de que y dijo Dios para crear, representan la totalidad de su creación y de su poder como el Dios creador. Cuando hizo el pacto con Abraham, vamos a leer el Génesis 15, el 17 al 20, nada más vamos a leerlo rápidamente, vamos a ver que se nos habla de que entregaría la tierra, los que heredarían la tierra, nos habla de estos 10 grupos, de estas 10 naciones, vamos a llamarle así, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos van 3, los heteos, los fereceos, los refaitas, otros 3 van 6, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos, y 4 son 10. Entonces nos habla también que es la tierra de estas 10 naciones. ¿Por qué? Porque tiene que ser 10 porque representa una totalidad, daría la totalidad, de
la tierra. Este pacto que está hecho con Abraham es un pacto que está total, que es completo. En cuanto a las alabanzas que mencionábamos ahorita, pues está muy plasmado también el número 10, cómo tenemos que alabar al Eterno. El Salmo 150, de eso nos habla, de cómo alabarle a Él, cómo dice el verso 1, alabad a Dios en su santuario. Dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Van dos cosas que nos dice. En el verso 2 dice, alabadle por sus proezas. Van 3, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. 4, alabadle a son de bocina. 5, alabadle con salterio y arpa. 6, alabadle con pandero y danza. 7, alabadle con cuerdas y flauta. 8, alabadle con címbalos resonantes. 9, alabadle con címbalos de júbilo. 10, dice, todo lo que respira, alabe al Eterno. Aleluya. Entonces nos está hablando, no es que nada más de estas 10 maneras, sino en estas 10 puntos se concreta todo, la totalidad de lo que tenemos. Entonces, ¿con qué hay que alabarle al Eterno? Podemos entender por qué estos 10, porque nos dice, alábale con todo lo que tú tengas. Y podemos ver que hace como una especie de división, vaya, lo tengo en dos colores por un motivo. En la parte amarilla, si vemos, dice, alabadle en su santuario, en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Nos está hablando de tributos del Eterno que no son materiales, que no son posesiones materiales que nosotros tenemos, sino bendecirle y alabarle por lo que Él es. Y en la segunda parte ya nos habla de cosas pues tangibles que nosotros podemos tener aquí en nuestra mano. Las bocinas, pues aquí tenemos bocinas, salterio y arpa también pues ahí podemos tener, o tenemos, pandero, danza, cuerdas, flautas, címbalos, ya son cosas materiales. Entonces al Eterno le tenemos que alabar no nada más en lo espiritual, no nada más de palabra, sino con todo lo que tenemos, con nuestros bienes materiales. También tenemos que demostrarle nuestra alabanza y nuestra adoración, no porque lo necesite, sino lo vamos a hacer porque entendemos que todo proviene de Él y que Él es nuestra confianza, Él es nuestra fortaleza y Él es el que nos da la totalidad de todo lo que tenemos. Son los primeros 10 nombres, Adam, las primeras 10 generaciones. Adam tuvo a Set, Set a Enos a Cainán, Cainán a Mahalaleel, luego a Jared, después Jared a Enoch, luego a Matusalén, luego a Lamec, y culmina esa generación en Noé. Entonces Adán, pues como ya habíamos estudiado y leído más en el audio de Génesis, de Yosef, de Génesis 5, bueno, casi todos los Génesis 5, yo creo que de todos, tanto de las 100 horas como de 66 sesiones, verso por verso. Entonces yo creo que nos vamos a topar con lo mismo. Pues se nos va a dar ya a lo mejor con más detalle. Entonces Adam significa hombre, Set significa sustituto. Sabemos pues que eso es lo que pasó. Caín mató a su hermano Abel y después lo sustituyó el Eterno enviándoles a Set, les da por hijo a Set. Después Set tuvo a Enos, Enos significa frágil o mortal. Esta información la obtuve pues de la concordancia Strong. Gracias. Después Cainán significa nido o anidar, celos, enojo, envidia. Son traducciones de Cainán. Mahalaleel significa alabanza al Eterno. Sabemos que Jalel es la palabra para adoración al Eterno. Jared significa descender.
Está un poquito, a lo mejor algunos puntos ligeramente diferentes de como la tenía Philip, pero casi muy similar. Vamos a ver de 5, si revisamos 6 o 7 diferentes, a lo mejor van a variar un poquito. Yo esta la hice en base a la concordancia Strong. Enoch significa inclinarse en bondad hacia un inferior. Matusalén significa muerte por ataque con violencia. También retoñar o renovar. Lamec, poderoso o vigoroso. Y Noé, pues sabemos que Noah es de reposo. Entonces, las 10 generaciones, más allá de ser únicamente nombres o que casualmente el nombre de los patriarcas se los pusieron sin ningún propósito, pues no existe. Vemos que en la Escritura, en la Biblia, cada nombre que se da es con un propósito, así como vimos el de Jacob, que Jacob, ¿qué significa? Es el que toma por el talón. Así como está ese nombre, que nada más lo único que hicieron es añadirle yud a la palabra hebrea para decir talón, pues aquí sí tiene un propósito cada nombre. Entonces los 10 nombres juntos, el hombre sustituye los mandamientos de Dios por deseo de lo frágil que trae muerte y anida celos, enojo, envidia. El alabado Dios desciende y se inclina en bondad hacia un inferior. Su muerte por ataque con violencia renovaría su poderoso reposo. Israel en sí, pues es lo que es el que vence con el Eterno y el que está sujeto a la diestra de Dios para llegar a Elohim. Israel empieza con la diestra de poder y termina con él, que es Elohim, porque la única forma de llegar a Elohim es por medio de la diestra. No creo que eso sea casualidad. Y en un pensamiento hebreo, en un pensamiento judío mismo, esos puntos se pueden percibir y ver y entender. Entonces, palabras muy importantes que empiezan con la letra Yud. Entonces, la letra del hebreo, del idioma hebreo, que más aparece en la escritura. Primero vamos con la que menos aparece en la escritura es la letra Tet, la letra que vimos la semana pasada. Y la que más veces aparece en toda la escritura es la que le sigue, esta letra Yud. Entonces, constantemente en la escritura vamos a estar viendo y enfrentándonos a esta letra Yud. Es la que más aparece, porque esta letra Yud, imagínense, cuando entendemos que es la diestra del Eterno, que es la letra Yad, la letra de la mano, que representa a nuestro Mesías, y nuestro Mesías es la palabra hecha carne, pues es lógico que nos estemos topando y topando aquí con ella. Entonces la palabra Jacob, que ya vimos, ¿qué significa Jacob? Pues sí, suplantador, usurpador, pero pues más literalmente Jacob es el que toma por el talón, así como vimos el ejemplo. Yehoshua, el nombre de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, empieza con Yud. ¿Por qué? Porque Él es la diestra de poder. Qué ilógico hubiera sido que la diestra de poder, su nombre, empezara con otra letra, ¿no? Imagínense que se hubiera llamado Benjamín o no sé, otro, que empiece con cualquier otra letra. No hubiera cuadrado, no hubiera sido lógico, porque Él es la diestra. Y ahorita que mencionamos esto de Yehoshua, pues sabemos que Yehoshua, nuestro Mesías Yeshua, bueno, aquí dice Yeshua es el mismo nombre, pero Yeshua, nuestro Mesías, pues tenía el mismo nombre que Josué, que el líder del pueblo de Israel, que el sucesor de Moisés. Entonces, Moisés dejó como sucesor a Josué, y Josué, su nombre era Yehoshua, igual empezaba con Yud, pero dice la escritura que a él se le cambió el nombre a que fuera Yehoshua. Antes tenía otro nombre, no sé si alguien recuerda qué nombre era. Josué antes tenía otro nombre, se llamaba Joshía,
Casi igual, Joshía, hijo de Nun, dice la escritura en Números. Después se le cambia el nombre a Yehoshua, hijo de Nun. ¿Qué es la diferencia ahí? Es la misma esencia del nombre, Joshía, que significa salvación, pero lo único que se le hizo, se le añadió la Yud a su nombre, se le puso una diestra, una mano. ¿Y qué nos narra la escritura de que hizo Moisés cuando lo dejó él como sucesor? O sea, le cambia el nombre, le pone ya no Joshía, sino Yehoshua, añadiéndole la diestra, y termina la Torá en Deuteronomio 34, parece que versículo 9, dice que Moisés lo ungió y puso sus manos sobre él. Entonces vemos cómo el Eterno hasta físicamente nos deja ver las cosas. Él le pone una mano, una diestra a su nombre. ¿Por qué? Porque él era una sombra del Mesías, nuestro Mesías Yeshua, que nos introduce la tierra prometida. Es lo que hizo Josué en aquel tiempo. Y le añade esa Yud, porque es un tipo Yeshua. Entonces, no es casualidad. Primero le añade el nombre, la mano, y después físicamente Moisés. Ya al final de su vida, la vida de Moisés, le pone las manos para ungir a Yehoshua, Josué. Entonces Jerusalén empieza con Yud. ¿Por qué con Yud? Porque la diestra de Dios, Yeshua, Jerusalén. Israel, ya vimos también esta palabra y el origen de la palabra. Yitzhak, empieza también con Yud, y pues la palabra Yehudá, que es Judá. ¿Ven qué nombres tan más importantes? Casi podemos decir que los nombres más importantes de toda la Biblia son los que empiezan con la letra Yud. Judá, Yitzhak, Israel, Jerusalén, Yeshua, Jacob. ¿Por qué? Porque demuestran el poder de Dios y son una imagen, venían anunciando cada uno de estos nombres a Yeshua, a la diestra de poder de Elohim.